Muy buenos días, querida familia, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Tristemente no estamos físicamente ahorita reunidos, aunque en espíritu sí, pero pues ya pronto estaremos otra vez reunidos. Se disparó muy fuerte lo que fue esta ola, ya no sé cuál es, ni la tercera, ni la cuarta, quinta, sexta, y ahorita por mi esposita. no sé. Bueno, pues vamos a orar ya para empezar con la prédica. Precioso Padre, te doy muchas gracias por darme el privilegio de compartir tu hermosa palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Te pedimos por cada persona que está infectada por COVID, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que han llevado los alimentos, que han llevado despensas, que han estado orando por las familias, Señor. Muchas gracias, Señor. Tú sabes cada una de las familias, Señor, que han estado con generosidad, ayudando y dando, Señor, a cada familia que tiene COVID, Señor. Gracias por cada despensa ofrendada, gracias por cada alimento ofrendado. Multiplícales, Padre, bendíceles, Señor. Y te damos gracias porque todos los que estamos infectados, Señor, estamos en tus manos, Señor, y nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Gracias porque nosotros, Señor, como familias, aunque estemos infectados, tú eres, Señor, nuestra fortaleza, tú eres nuestra sanidad, tú eres nuestra sabiduría, tú eres nuestra esperanza, Señor, y en ti descansamos, Padre. Te pido, Señor, que pongas tu mano en cada familia que está pasando por alguna enfermedad, Señor, y te doy gracias, Señor, porque siempre escuchas nuestras oraciones. Prepara nuestros corazones para la predicación de tu palabra, Señor, te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a arrancar ya con la prédica. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 10. Y en este capítulo 10 hay un pasaje que es muy importante que analicemos porque es muy fácil que se vayan por las tortas en este pasaje. Es muy fácil que desvirtúen porque hay muchas personas que han desvirtuado el mensaje verdadero y principal de las Escrituras en este tema. Ya a lo largo del Evangelio de Juan, como lo hemos visto, es sumamente recurrente cuando Juan está haciendo un énfasis en la deidad de Jesucristo. Muchas veces uno dice, ay, es que el pastor nada más habla de que Jesús es Dios, ¿y de qué habla el pastor? Pues de que Jesús es Dios. Lo que pasa es que el Evangelio de Juan es precisamente el corazón del Evangelio de Juan. Y lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio, que repite y repite y repite. ¿Y por qué crees que lo repite? Precisamente, ¿y por qué crees que también elegí este Evangelio? O que Dios me guió a este Evangelio. Porque el día de hoy, como desde hace ya muchos años, hay mucha gente que duda de la deidad de Jesucristo. Y hay mucha gente que ignora la deidad de Jesucristo, como lo vamos a ver el día de hoy. Y también, en este pasaje que vamos a ver el día de hoy, mucha gente lo tergiversa, religiones lo tergiversan, aún algunas iglesias cristianas literalmente tergiversan y usan mal este pasaje y este versículo donde Jesucristo dice, ¿acaso no dice las Escrituras, dioses son? Hablando del... Ahorita vamos a ver de quién está hablando, ¿no? Porque luego de ahí se derivan muchas falsas doctrinas de que nosotros somos dioses, ¿no? Entonces, pues tenemos que vivir como dioses y como hijos de Dios y de ahí se derivan un chorro de cosas que dices, no, ya se fueron por las carnitas. Entonces, vamos a estudiar este evangelio. Agarren su Biblia, su cuaderno, su pluma, su cafecito, ahora sí. Mira, qué bonita taza, ¿no? Hope. David Cervera, a tu salud, amigo. Vamos. Dioses sois. Vamos a estudiar primero Dios, el Evangelio de Juan, del capítulo 10 del versículo 30 al versículo 42. Y empezamos con los primeros versículos. Dice el versículo 30 y 31. Dice, yo y el Padre uno somos. Esto ya lo estudiamos el domingo pasado. Yo y el Padre uno somos. La perfecta unidad y existencia en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son un solo Dios.
Y este tema me apasiona, ¿no? Esto es un tema que posteriormente ya voy a hacer un estudio específico sobre el tema de la Trinidad, de la triunidad de Dios, ¿no? Que es un tema muy padre. Uno de los errores muy comunes cuando uno quiere tratar de entender, que también es algo sumamente complicado, escapa de nuestra mente humana entender la triunidad de Dios. Pero Dios puso su huella de su triunidad o de la Trinidad, como comúnmente le llamamos, lo puso en toda la naturaleza. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo, ¿cuál es la fórmula del tiempo? Es el tiempo, ¿cómo está conformado? El tiempo está conformado por pasado, presente y futuro. El pasado no es igual al presente, el presente no es igual al futuro, cada uno es diferente, pero sin embargo los tres forman una sola cosa. Los tres forman una sola cosa, y eso es el tiempo. El espacio. El espacio está conformado por tres, también por tres, largo, por ancho, por alto. Ahora, si te fijas, la fórmula del espacio es por, no es más. No es largo más ancho más alto. Es largo por ancho por alto. ¿Y qué nos da? El espacio. Largo por ancho por alto. El ser humano, ¿cómo está conformado según Tesalonicenses? El apóstol Pablo lo explica muy bien en la carta a los Tesalonicenses, donde dice precisamente que el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Ahora, yo, Hugo, soy alma, vivo en un cuerpo y tengo un espíritu que ha sido dado por Dios. Entonces, soy tres en uno. ¿El alma es igual al cuerpo? No, el cuerpo es una cosa, el alma es otra cosa y el espíritu es otra cosa. Exacto. Pero los tres forman una sola cosa. Hugo. Entonces, vemos cómo en la creación Dios pone precisamente su huella digital de su triunidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿El Padre es igual al Hijo? No, son diferentes, como el cuerpo es diferente al alma. ¿Cómo se llama? ¿El Padre es igual al Hijo? No. ¿El Espíritu Santo es igual al Padre? No. Es decir, los tres forman una sola cosa. Dios. Dios es uno y está conformado en tres. El espacio es uno y está conformado en tres, largo por ancho por alto. El tiempo es uno y está conformado por tres, pasado por presente por futuro. El ser humano es uno y está conformado por tres, alma, cuerpo y espíritu. Y así me puedo seguir con la creación, ¿no? Por eso te digo que Dios puso su huella muy clara en la creación. Y Dios lo que dice precisamente es, en este versículo 30 de Juan capítulo 10, Jesús está diciendo, porque el Padre y yo somos uno, por supuesto. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio y lo hemos visto, hasta el versículo 10 lo hemos visto N cantidad de veces, precisamente sobre eso. Y dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron, y esa palabra subráyala, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Es decir, no era algo diferente. Constantemente ellos querían matar a Jesucristo y querían precisamente apedrearlo. Y ¿sabes algo muy importante? Que para ti y para mí como gentiles o como goíns o como de las naciones o como no judíos, ¿no? Para terminar pronto, como no judíos, se nos pueden escapar muchas cosas. Cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno como gentiles o como no judíos, pues dices, pues ok, pues el Padre y tú son uno, ok. Pero el hecho de que los fariseos y los escribas, porque recordemos que cuando se refiere a los judíos, no se refiere al pueblo judío, porque había judíos que eran creyentes como los discípulos, y había judíos que no creían en él. Pero cuando se refiere Juan a los judíos, se refiere precisamente a las autoridades. Siempre que leamos en el Evangelio de Juan, y los judíos le preguntaron, y los judíos le dijeron, y los judíos lo quisieron tentar, y los judíos, se refiere a las autoridades. ¿Quiénes eran las autoridades? Pudieran ser escribas, pudieran ser saduceos, o pudieran ser fariseos. Por lo general eran escribas y fariseos los que iban sobre Jesucristo. Entonces lo más seguro es que hubieran sido fariseos o escribas, o los dos. Entonces
cuando vemos en la Biblia que a ti y a mí se nos pueden escapar muchas cosas, o no le damos importancia a algún versículo, vienen al rescate los fariseos, porque ellos van a hacer el suficiente escándalo para que tú y yo volteemos a ver ese versículo otra vez y analicemos, a ver, ¿por qué tanto relajo? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué tanto escándalo? Por algo que Jesús dijo. Así es que es maravilloso. Cuando ellos hacen ese escándalo y se rasgan las vestiduras y se enojan y quieren apedrear a Jesús, ¿sabes por qué es? Porque Jesús está declarando su deidad, su eternidad. Y entonces ellos por supuesto que van a brincar. Si no quieres creer en Jesucristo como Dios, vienen los fariseos y te van a hacer muy claro las declaraciones de Jesús. Entonces esto es importante. Cuando veas que se enojan y quieren apedrear a Jesús, o se enojan y blasfemia, etcétera, es porque Jesús está declarando ser igual a Dios, como lo vamos a ver ahorita, y lo hemos visto anteriormente. Dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y vamos por ejemplo a Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, que ya también había pasado lo mismo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esa declaración está súper heavy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, porque se enojaron, porque entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Entendieron muy bien que Jesús estaba declarando ser Dios. Entendieron muy bien que Jesús estaba declarando su preexistencia. Es decir, no que empezó a existir a través del nacimiento por María, sino antes de María, Él ya existía. Él es el eterno, que solo a través de María se encarnó, se hizo hombre, pero Él es el eterno. Entonces entendieron esta declaración, por eso tomaron piedras para arrojárselas, porque se enojaron sumamente. Y aquí si te fijas, Jesús está declarando algo súper fuerte, está diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahora, algo muy importante, Jesús siempre dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy, y dice algo, pero cuando declara antes de que Abraham fuese, yo soy, yo existo, yo he existido, está declarando literalmente delante de los sacerdotes, yo soy el Dios que tú veneras. Ustedes dicen que son padres de Abraham, que son descendientes de Abraham, perdón. Pues el Dios de Abraham soy yo. Entonces, esa declaración, por supuesto que los hizo a los sacerdotes explotarles la cabeza y llenarse de ira y de coraje, porque ellos rechazaban a Jesús como el Mesías, como el Dios, como de la misma naturaleza del Padre. Ahora, hay otro pasaje también en Juan capítulo 5, muy claro. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, como ya lo estudiamos, según ellos, porque Jesús nunca quebrantó la ley, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué dice? Igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, por supuesto que iban a hacer escándalo. Ellos entendían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Entendían súper bien que Jesús estaba declarando sobre sí mismo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy igual a Dios. Entonces, ahí está súper heavy. Y ahora imagínate que un ser humano, un predicador, un pastor dice, pues es que si me ves a mí, estás viendo al Creador. Antes de que Benito Juárez existiera, yo ya existía. Ay, sí, ¿no? Por decir algo. ¿Sabes? Estás hablando de que tú eres preexistente, tú eres el eterno. Por supuesto que los sacerdotes se iban a llenar de ira creyendo, si no creen en Él como Dios, entonces está blasfemando. Y aquel, como dice la palabra, aquel que blasfema, ¿sabes qué? Tiene que morir apedreado. Por eso los sacerdotes, como no creían que Jesús era Dios, lo querían apedrear, porque dice, está blasfemando.
está blasfemando. Y necesitas morir apedreado como dice la ley. Porque ¿quién se atreve a decir que eres igual a Dios? ¿Quién? Es por eso que para los sacerdotes era muy fuerte, aún para los mismos discípulos. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos, no? No me acuerdo si fue el jueves o el martes o el domingo pasado. Mi mente no anda muy lúcida, pero ¿se acuerdan que Tomás precisamente pues era muy fuerte lo que le estaba diciendo? Creo que fue el domingo pasado. Que Tomás dijo, a ver, espérate, yo soy tu discípulo, Señor. Sí, creo en ti, yo soy tu discípulo. Pero lo que tú estás diciendo está súper heavy. Está muy fuerte. Estás diciendo que tú eres igual a Dios. O sea, que eres el preexistente. Entonces está muy fuerte lo que tú estás diciendo, Señor. Y precisamente hasta los mismos discípulos era difícil poder digerir esas palabras fuertes y contundentes de Jesucristo. Ahora, continuando, por eso le dijeron, pues no te queremos apedrear, ¿se acuerdan los versículos anteriores? No te queremos apedrear por lo que, ¿cómo se llama? Por lo que haces, sino por lo que dices. Versículo 32 de Juan 10, dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, es decir, los líderes, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Una vez más, ellos entendieron muy bien el mensaje. Ellos entendieron súper bien el mensaje. Aquí el punto es, no solo que lo entiendas el mensaje, sino qué vas a hacer con ese mensaje. No solo que hoy en la mañana recibas y entiendas el mensaje que te estoy transmitiendo, sino la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este mensaje? Porque ellos recibieron el mensaje del mismo Jesucristo, pero ellos decidieron cerrar su corazón a Cristo. Ellos decidieron no creer, a pesar de escuchar claramente lo que Jesús estaba diciendo, ellos prefirieron no creer. ¿Qué vas a hacer tú esta mañana? Y eso es algo importante, porque uno puede decir, yo creo. Pero ¿sabes qué? Jesús no se amoldaba al concepto que ellos tenían o que tienen el día de hoy sobre el Mesías. Ellos consideraban a ese Jesús reinante, ese Jesús gobernante, ese Jesús que va a poner, como sí lo va a hacer en el futuro, a Israel como capital del mundo, sucursal del cielo, como dirían. ¿Sabes? Literalmente el Mesías lo va a hacer. Y es un Mesías que como se habla en las profecías, que la raíz de David, el Mesías, el Cristo, literalmente su reino no tendrá fin, como dicen las Escrituras. Entonces, para el concepto que ellos tienen de ese Mesías gobernante, de ese Mesías reinante, de ese hijo de David, que heredaría el trono de David, y su trono sería eterno, sería sempiterno. Entonces, cuando voltean a ver al hijo de un carpintero que está predicando y que luego no saben ni dónde estudió, ni en qué instituto bíblico estudió, y además se declara a sí mismo Dios de la misma naturaleza del Padre, el Cristo, pues dicen, no, perdóname, tú no vas a hacer que Israel sea la capital del mundo. Tú no vas a hacer eso. Tú no vas, y ellos tenían ese concepto del Mesías reinante, pero no del Mesías sufriente, como el hijo de Jacob, como José. No tenían el concepto del Mesías, Ben Yosef, o sea, del hijo de Jacob, ¿no? Del José. Ese Mesías que iba a sufrir, que iba a padecer, pero que posteriormente iba a ser exaltado. No tenían ese concepto y no lo tienen el día de hoy. Por eso rechazaron a Jesucristo. Por eso las palabras de Jesucristo no las aceptaban. Y te digo algo, el día de hoy pasa lo mismo. El día de hoy
Mucha gente ha tenido en su cabeza el concepto de un Mesías, de un Cristo, no conforme a las Escrituras, sino conforme a su propio anhelo, a sus propios sueños. Y es muy triste precisamente esto, que mucha gente cree en un Jesucristo conforme a su mente, a su carne, a su corazón, pero no conforme a las Escrituras. Porque en las Escrituras habla de un Mesías, que para muchos es no, ¿sabes qué? No. Jesucristo dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer división, separación. No, eso no es. Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo no vengo a decirte que te ames a ti mismo. Yo te vengo a decir que mueras a ti mismo. No. Yo no vengo a decirte que vas a ser millonario, ni que vas a, que vas a vivir como rey porque eres hijo del rey. Yo no te vengo a decir eso, yo te vengo a decir, ¿sabes qué? Mi reino no es de este mundo. Y todo aquel que ama este mundo más que a mí no es digno de mí. No, pues ese Mesías no, es el Mesías de la Biblia, es el Cristo de la Biblia, pero la gente lo rechaza, porque prefiere mensajes más humanistas, donde exaltan al yo, como es lo que vamos a ver el día de hoy. Precisamente, ese es el tema. Queremos al Cristo de la Biblia, al mensaje de la Biblia, nos guste o no, y eso es algo muy importante, querida familia, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Mucha gente quiere amoldar la Biblia a mi concepto de Dios. Yo trato de amoldar la Biblia a mi concepto de vida en Cristo. Entonces yo digo, pues es que Dios es bueno, es amor, entonces no tiene nada de malo que tenga una unión libre, que tenga relaciones sexuales sin estar casado. No tiene nada de malo hacer uno que otro negocito por abajo del agua. No tiene nada de malo que mienta. No tiene nada de malo que pues, somos jóvenes y tengamos relaciones sexuales sin estar casados, pero somos novios y pues no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, y así me puedo seguir. No tiene nada de malo yo como hombre, como esposo, pues tratar a mi esposa pues mal, ¿no? Pero pues Dios me perdona. Pues no tiene nada de malo yo faltarle respeto a mi esposo, porque pues no importa, pues Dios me perdona, y aparte pues Dios es amor, y Él me ama tal y como soy. Entonces empezamos a cambiar completamente y a crear un Diosito conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en base a mi carne, a mis ideologías, a mi filosofía, a mi cultura, donde yo amoldo ese Cristo a lo que yo quiero. Y no es el verdadero, es un Dios falso. Pero cuando vienes a las Escrituras y vienes a la palabra de Dios, y como estamos haciendo cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, en la iglesia durante toda la semana, estudiando las Escrituras, ¿sabes qué? Debemos de amoldar nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios y no al revés. Como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Sabes qué? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No te amoldes a este mundo, sino renueva tu entendimiento conforme a las Escrituras, para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en tu vida. Entonces, ese es el problema de los judíos, que ellos no veían a un Cristo así, lo veían, no hombre, pues ¿cómo crees? ¿Un hijo de un carpintero, el Mesías? Olvídalo. De Nazaret, que creció en Nazaret, por favor, de Nazaret puede salir algo bueno. Pues claro que no, el Mesías tiene que venir de las mejores universidades, los mejores institutos, tienes que vestir el mejor traje, el más caro, entonces voltean a ver a todo, ¿cómo se llama? Vestido X, como cualquier otra persona, y esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tuvieron que apresar a Jesucristo, Judas tuvo que identificarlo con un beso. ¿Y sabes por qué tuvo que Judas identificarlo con un beso, además que era noche? ¿Sabes por qué? Porque no podían distinguir entre los judíos quién era, entre sus discípulos, quién era Jesús. ¿Sabes por qué? Porque no se vestía diferente a sus discípulos. No, sus discípulos andaban así en guarachitos y todo, y él acá con todo lujoso, con ropas impresionantes y diferentes a las del pueblo. No, él se vestía como los del pueblo. Tuvo que ser identificado con un beso porque se perdía entre el pueblo.
porque vino a identificarse con nosotros, vino a salvarnos. Y como dice Isaías capítulo 53, no había atractivo en él para que le deseemos, no por su forma de vestir, sino por quién es él. Entonces vemos que no se amoldaba ese concepto, no se amoldaba el concepto precisamente que ellos tenían del Cristo, por eso lo rechazaban. Y ahora vamos a los versículos y entendían, como les digo aquí, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan capítulo 10, versículo 34. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Wow, aquí está el tema. Primero, ellos se enojan porque dicen: lo que tú estás diciendo es que tú eres Dios. Lo que tú estás diciendo es que tú eres Dios, te haces igual a Dios. Y ellos querían apedrearle. ¿Justificados en qué? En las escrituras. Por supuesto que la Torá enseña que la blasfemia se tiene que pagar con apedreamiento, tenía que morir. Un falso profeta tenía que morir, el día de hoy, ¿qué pasaría si apedreáramos a los falsos profetas? Se acabarían las falsas doctrinas. Literalmente todo el mundo tendría temor de Dios y de la muerte. Pero ahora cualquiera puede decir: el Señor me dijo, Dios me dijo, y sí, yo sé que voy a pisar callos y yo sé que... pero así sin anestesia. ¿Por qué la gente anda buscando que alguien les dé una palabra de profecía? ¿Sabes por qué? Porque les da flojera leer la Biblia. Así va, sin anestesia. Yo prefiero que alguien me diga: ay, que Dios me habla a través del profeta fulanito de tal. ¿Por qué no lees tu Biblia? Porque Dios habla a través de su palabra. A mí me habla, pero súper claro, a través de su palabra. Y muchas veces la gente no quiere leer la palabra y es floja y no quiere leer la palabra y prefiere pagarle a que venga alguien de no sé dónde para que dé un mensaje de parte de Dios. Y dices: a ver, ¿tienes la Biblia? Pastor, predica la Biblia. Y Dios va a hablar, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios le dé palabra de profecía a la gente? Mira, aquí está la palabra profética más segura. No andes gastando el dinero de la iglesia trayendo a quién sabe quién para que diga quién sabe qué. Se tenía que decir y se dijo. Ahora el punto aquí es ya estoy relajado. Sí, pero es que esas cosas, digo, ¿y sabes qué es lo que más me duele? Que la gente cree que es un mensaje de parte de Dios. ¿Y sabes algo? Dios, por supuesto, que habla, pero su palabra da mensajes poderosos. Su palabra transforma vidas. Ahora, estos fariseos y estos saduceos, apoyados en las escrituras, que dicen que todo falso profeta o aquel que diga que habla de parte de Dios pero es mentira, tiene que ser apedreado, tiene que morir. Entonces, apoyados en la Torá, apoyados en la ley, precisamente decían: pues te vamos a apedrear porque tú te haces igual a Dios. Tú estás diciendo que tú eres Dios. Te haces igual a Dios, por supuesto que tenemos que matar según las escrituras. Y entonces Jesús les contesta según las escrituras también, pero les pone un ejemplo fuerte para ellos y confrontante para ellos, como lo vamos a ver. Dice: ok, ¿quieres apoyarte en las escrituras? Que porque yo estoy diciendo que yo soy de la misma naturaleza de Dios, que el Padre y yo somos uno, que somos iguales, que yo soy Dios. ¿Yo me hago Dios? Ok, ¿te estás apoyando en las escrituras? Pues ahí te va. Las escrituras también le dice, ¿a quién le dice? Como lo vamos a ver ahorita. Dioses sois, ustedes. ¿No dice eso las escrituras? ¿No las escrituras a ustedes les llama dioses?
Y vamos a entender este pasaje, que es muy importante que lo entendamos. ¿Cómo que somos dioses? Y fíjate, lo voy a repetir aquí, leamos muy detenidamente. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quiénes llamó dioses? ¿A quiénes llamó dioses? A quienes vino la palabra de Dios. ¿A quién vino la palabra de Dios? ¿A quién? ¿En quién Dios descansó la predicación de su palabra? ¿En quién? Precisamente en los sacerdotes. En los sacerdotes los hizo representantes de Él. Y le llamó en el Salmo, como lo vamos a estudiar ahorita, porque Jesús está citando un Salmo. Y dice, en vuestra ley yo les dije, dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, entonces ¿por qué quieren apedrearlo si en la misma palabra Dios les dice, ¿sabes qué? Dioses sois ustedes también. ¿Me quieren apedrear porque yo digo que soy Dios? Pues la Biblia o la palabra les enseña que ustedes son dioses también. Ahora, esto es el punto, porque de aquí mucha gente se va por las tortas. ¿Cómo que somos dioses? Vamos a entenderlo, vamos a Éxodo capítulo 4. Es muy importante este pasaje para poder entender. Éxodo capítulo 4. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Es decir, Dios está llamando a Moisés a que le está llamando a que vaya a Egipto a liberar a su pueblo y que se presente frente a Faraón y que le diga, ¿sabes qué? Libera a mi pueblo. Moisés dice, no, yo no, Señor, llama a otro, ¿no? Porque yo nunca he sido de fácil palabra, porque soy tardo en habla y torpe en la lengua, ¿no? Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, es decir, Moisés, tú le vas a decir lo que yo te diga. Dios le habla a Moisés, Moisés le dice a Aarón, dice, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tú serás para Aarón en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí a Moisés? ¿Sabes qué, Moisés? ¿No quieres hablar tú? Ok, voy a usar mi plan B. Mi plan A eras tú. Mi plan B, ok, voy a decirle a tu hermano que él sea el que hable, pero yo no le voy a hablar a él. Yo te voy a hablar a ti, y tú le vas a decir a él, y yo voy a estar con los dos. Yo voy a respaldar a los dos. Pero yo te hablo a ti, Moisés, y tú le hablarás a él, y tú serás para él en lugar de Dios, dice ahí el versículo. ¿A qué se refiere eso? Tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, que tú, Moisés, me representarás delante de Aarón, y Aarón hablará. Esto es muy importante. Cuando habla las escrituras precisamente de que dioses sois, se refiere al Salmo 82. En el Salmo 82 vamos a analizar bien a qué se refiere. Dice el Salmo 82, Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia
y favorecerán a los impíos. Fíjate, versículo 1 otra vez. Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Ahora vamos a ver quiénes son esos dioses y qué hacen esos dioses. Más bien dímelo tú, analizando el contexto y analizando muy bien el pasaje. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos dioses de los cuales habla el Salmo 82? ¿Quiénes son? Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses dicta sentencia. Y fíjate lo que Dios le va a decir a estos dioses, con D minúscula. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia? Número 1, estos dioses con D minúscula defendían la injusticia y favorecían al pecador. Dice el versículo 2, y favorecerán a los impíos. Defiendan, dice el Señor, está corrigiendo a estos dioses con D minúscula, los está regañando. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben nada ni entienden nada, deambulan en la oscuridad, se entremecen todos los cimientos de la tierra. Y el versículo 6 dice, yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro, ¿qué dice? Gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. La pregunta es, ¿quiénes son estos dioses? Según el Salmo 82, ¿quiénes son? Que defienden la injusticia y favorecen al pecador, al impío, pero que no hacen lo correcto de cuidar al huérfano, al desvalido, al pobre, al oprimido, que no les hacen justicia, que no ven por el menesteroso ni por el necesitado, que no hacen nada, que no entienden nada. ¿Quiénes son ellos? Que como hombres van a morir, dice, pero morirán como cualquier mortal, así de fácil. Ustedes van a morir también. Dice, y caerán como otro gobernante. ¿A quién se refiere el Salmo 82? ¿A quién Jesús, o más bien aquí, quién Dios le está diciendo a través del salmista, dioses sois? ¿A quién está regañando Dios? Solo hay un solo Dios. La Biblia enseña que solo hay un solo Dios. Uno, no hay más. No hay dioses chiquitos como lo enseñan algunos, como los testigos de Jehová, que dicen que Dios, Jesús, es un Dios chiquito, con D minúscula, según Juan 1:1, ellos, según ellos, o los mormones, ¿no? Que también trae esta idea de que somos dioses o que podemos ser como Jesús, como Dios, etc. Hay un solo Dios, solo hay uno, no hay más, solo hay uno que creó todo. Solo hay uno que creó todo. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, no dice las Escrituras, dioses sois? ¿A qué se refiere el Salmo 82? ¿A quiénes se refiere el Salmo 82? Como lo leímos en Éxodo capítulo 4, ¿quién representó en lugar de Dios delante de Moisés? Delante de Aarón, Moisés. Le dice, tú, Moisés, serás en lugar de Dios. Tú me representarás a mí. Y cuando el Salmo 82 dice, dioses sois, ¿a quién le está llamando dioses? Y dice, son hijos del Altísimo. Son hijos del Altísimo, pero hacen injusticia, no ven por la causa del justo, no cuidan al desamparado, no ven por el huérfano, por la viuda. Entonces, ¿quiénes son estos? Ahí lo dice. Mueren como cualquier ser humano, pero dejarán el gobierno. Es decir, son los gobernantes a los cuales Dios delegó la palabra, la ley. Los sacerdotes y gobernantes son a los que Dios en las Escrituras les llama dioses sois. Entonces Jesús se las revira precisamente en Juan capítulo 10, se las revira súper chido. Porque ellos quieren apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice yo soy Dios. Y sin embargo, ¿quién lo quiere apedrear? Aquellos a los cuales Dios les delegó la responsabilidad de predicar.
aquellos los cuales Dios los puso como representantes de Él delante del pueblo, a los sacerdotes, a los gobernantes. Y aún las escrituras en el Salmo 82 se refiere a ellos como dioses sois. A ellos, a los gobernantes, a los sacerdotes, a los que eran representantes del único Dios. Entonces dice Jesús, a mí me quieren apedrear porque yo digo que yo soy Dios. ¿Acaso no las escrituras a ustedes también les dice, dioses sois? Hablando del Salmo 82. Pero la gran diferencia es que ellos no eran Dios. Ellos eran representantes de Dios, pero tenían enfrente de ellos al verdadero y único Dios. Es por eso que aquí es muy importante de dónde vienen las doctrinas que quieren ser dioses o creer que somos dioses. ¿Por qué? Porque el día de hoy, tanto en iglesias cristianas, en algunas, como también en religiones y filosofías, creo, no me hagas mucho caso, pero bueno, no voy a citar, pero tú las vas a identificar. En la metafísica, en no sé qué tantas, no sé si en el budismo o en el hinduismo, pero lo que sí es que hay muchas filosofías y doctrinas, falsas ideologías y doctrinas, que hacen creer al hombre que uno es Dios. Yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos Dios. El panteísmo que está mezclado en muchos lugares es todos somos dioses. Tú eres Dios, yo soy Dios, la energía es Dios, los arbolitos son Dios, yo soy Dios, todos somos dioses. O podemos llegar a ser Dios, ¿no? Tú puedes llegar a ser Dios. Entonces, todo este panteísmo, todas estas falsas doctrinas y falsas ideologías, como ya una vez se los he comentado muchas veces, me gustaba ir a Coyoacán, a mí, en la Ciudad de México, cuando vivía en la Ciudad de México, y ahí le compartía a las que estaba la gente ahí. Y una vez me tocó un panteísta, y él me decía, pues es que, bro, porque me llamaba bro, ¿no? Y dije, está bien, llámame bro. ¿Sabes qué? Todos somos dioses. Tú eres Dios, yo soy Dios. Todos somos dioses. Le dije, bro, ¿por qué le llamé bro? Si yo soy Dios y tú eres Dios, pues qué Dios tan chafa, hijo. Porque si yo como algo y me cae mal, pues me manda a mi trono. Ahí estoy toda la noche, ¿no? Agarrado del toallero. Y ahí estoy. Ahí está mi trono. Y ahí está mi poder. Una gripita, bro, y te tumba. Un bicho invisible encierra todo el planeta en sus casas. Un mosquito así de chiquito te desvela y no te deja dormir. Y lo prendes la luz y lo quieres matar y se esconde. Como si estuviera atrás, ¿no? En tu cabello así escondido. Y ya apagas la luz y ahí sale otra vez. Dices, ¿dónde estás? Ahí está el poder de nosotros. Ahí está el poder de nosotros. No existe hombre tan sabio, tan poderoso y tan rico que no coma algo mal y le caiga mal y se vaya a su trono. Qué hombre tan sabio, tan poderoso, que haga tanta meditación y tanto me encontrarme a mí mismo y todo eso, que no te desveles por un cochino mosquito, hijo. No somos dioses. Si tú crees que tú eres Dios y yo soy Dios, es una falsa doctrina gruesa. Y ahora por cuestión del tiempo, me voy a ir más rápido. ¿De dónde viene eso de que somos dioses? ¿De dónde viene? Pues vamos a ver de dónde viene eso de que somos dioses. Ezequiel 28, hablando de Satanás, las características de Satanás. Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Fíjate las características de Satanás: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas
y encajes estaban cubiertos de oro, y especialmente preparados para ti. Y fíjate, desde el día que fuiste creado, número uno, Satanás es un ser creado, no es el creador. Satanás es un ser creado, es un ángel de tantos millones y millones de ángeles que Dios creó. Con mucho poder, es cierto, con mucha autoridad, es cierto, pero es un ángel creado. Satanás fue creado. Dice el versículo 14, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, otra vez, Satanás fue un ángel creado. Él no es el creador, no es el yin y el yang, la sal y el azúcar, el día y la noche, el positivo y el negativo, lo bueno y lo malo, Dios y el diablo. No te equivoques. Dios es sobre todos y sobre todo. Él es el creador y todo lo demás fuera de Dios es creación. Satanás es uno de los ángeles que Dios creó, uno de tantos. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Versículo 16. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. 2. Dios tiene todo poder y toda autoridad y Él expulsó precisamente a Satanás. Lo expulsó. No es que, cayó. Pues sí cayó, pero ¿sabes por qué cayó? Porque fue expulsado. Una cosa es que alguien se cae y otra cosa es que te expulsan. Y si te expulsan es porque alguien tiene autoridad para hacerlo. Y Dios tiene toda autoridad para hacerlo. Y Él expulsó a Satanás. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Características de Satanás. Orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. ¿Sabes quién tiene todo poder y autoridad para hacerlo? Dios. Isaías 14, versículos 12 al 15, hablando de Satanás igual. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Y fíjate, el versículo 13 es clave. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo del norte en los montes, en el monte de la reunión. Versículo 14, subráyalo. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Seré semejante a Dios, seré igual a Dios. Ese es el pecado de Satanás por el cual fue expulsado de la presencia de Dios. Quiso ser igual a Dios, quiso gobernar, quiso ser igual a Dios, Por eso fue expulsado. Satanás fue expulsado porque quiso ser igual a Dios. Pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Ahora, ¿qué fue lo que Satanás hizo en Génesis capítulo 3? Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, es decir, duda de la palabra de Dios. Y dice, no comas de todo árbol del huerto. ¿Eso es lo que Dios ha dicho? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, Dios miente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué le dice Satanás a Eva? Y seréis como Dios. ¿Cuál fue el anhelo de Satanás? ¿Cuál fue el plan de Satanás? ¿Cuál fue el pecado por el cual Satanás fue expulsado? Porque él quiso ser igual a Dios. Él quiso ser igual a Dios. Y fue expulsado de la presencia de Dios porque él es creación, él no es el creador. Él no quiso estar bajo autoridad de Dios, él quiso ser igual a Dios, sin autoridades.
Tú eres autoridad, yo también. Tú y yo somos iguales. Aquí no hay rangos. Tú eres Dios, pues yo también puedo ser Dios. Y los dos somos iguales. Vamos a hacer aquí, tu opinión vale y la mía también, ¿no? Pero Dios no es así. Dios establece autoridades. Dios establece rangos. Y aquel que se rebela contra su autoridad, entonces literalmente está en contra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que Satanás se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios. Seamos iguales. Y es lo mismo que Satanás inyectó a Eva. Tú puedes ser igual a Dios. ¿Y qué hizo Eva? Comió del fruto. ¿Y qué vino después? Empezó la rebeldía. Precisamente. El hombre se rebela ante Dios, ¿no? Caín empezó, y también después toda la descendencia de Noé también se fueron por las tortas. El hombre se rebela contra Dios, no quiere que Dios sea su autoridad, él quiere ser su propia autoridad. Yo puedo ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque yo decido. Tú dices en tu palabra, pero yo decido. Tú dices en tu palabra, pero yo creo, pero yo hago, pero yo no pienso eso, pero yo, mi experiencia o lo que yo quiero, entonces yo soy mi propio Dios porque yo decido y yo determino en mi vida qué es lo bueno y qué es lo malo, qué hago y qué no hago. Tú no, yo decido. Entonces el hombre se rebela a Dios. Y el hombre apartado de Dios es un patán en su hogar. Y entonces la esposa se revela a su autoridad, que es su esposo. ¿Por qué tú vas a ser cabeza del hogar? ¿Por qué? Machista, patriarcado. No, tú no vas a ser. Todos iguales, yo también. Tú y yo iguales, órale. Entonces ya no hay autoridades. Dios ya no es mi autoridad para el hombre. La mujer dice al hombre, a su esposo, tú no eres mi autoridad. Somos iguales. Y los hijos el día de hoy dicen, ¿por qué ustedes dos van a ser mi autoridad? Mi opinión también vale. Todos somos iguales y todos somos iguales. Y empieza esta cadena de destrucción del orden que Dios establece y un mundo de caos. ¿Funciona el mundo de caos? ¿Funciona que el hombre se rebele ante Dios y él quiera ser autoridad sin estar bajo autoridad? ¿Funciona que la mujer se rebela a la autoridad de su esposo? ¿Funciona que los hijos se rebelan a la autoridad de los padres? ¿Funciona? Mira tu sociedad. Mira las familias alrededor. Mira las noticias. ¿Funciona? Pero cuando ponemos el orden que Dios establece, entonces las cosas sí funcionan a la manera de Dios. Por ese mismo pecado que quería ser igual a Dios, Satanás, se lo inyectó a la humanidad. Y ahora todos somos nuestro propio Dios, porque ¿quién toma la decisión? Yo. ¿Quién decide qué es lo bueno y lo malo? Yo. ¿Quién decide qué hago y qué no hago? ¿Qué creo y qué no creo de aquí? Yo. ¿Quién decide qué partes sí obedezco y qué partes no voy a obedecer? Yo. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién es autoridad? Yo. Ese es el pecado de Satanás. Querer ser igual a Dios. Querer ser igual a Dios. Y lo mismo le inyectó a Eva. Y lo mismo le inyectó a toda la humanidad a través de Adán. Y el día de hoy hay muchas filosofías y doctrinas que dicen, yo soy Dios, tú eres Dios, es decir, todos somos dioses. Panteísmo. Todos somos dioses. Ya no hay autoridades. No vamos a rendir cuentas a nadie porque yo soy mi Dios. Y tantas tonterías y cosas que dices, Dios mío, busca dentro de ti, porque dentro de ti está la luz. Dentro de ti hay un universo. Te tienes que autodescubrir. Vas a abrir puertas y vas a ser libre. Y utilizan la Biblia, porque sacan versículos de contexto que dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libre, pero no han leído que ahí dice que Jesucristo es la verdad. Y empiezan a inventar y a creer, a enseñar a la gente que tú eres Dios, yo soy Dios, todos, ¿no? Todos juntos somos una sola energía, formamos a Dios. Y se oye bien romántico, pero es falso. Y eso viene de Satanás, porque quiere ser igual a Dios. Y ahora todos somos dioses. Y ahora en iglesias cristianas, en algunas, como los he dicho, ¿qué es lo que enseñan? Tú eres igual a Dios. Tú también da órdenes. Mándale a los ángeles. Ordénale a los ángeles. Y tú tienes autoridad.
y tú declara, y tú esto, y tú lo otro, y tú. Y algunos se atreven a decir hasta tantas burradas como ordenarle a Dios que haga lo que ellos están declarando. Hubo a tal grado una blasfemia de uno de los grandes líderes de esos movimientos, predicadores que llenan estadios, que dijo: no dejes que las palabras Señor, hágase tu voluntad, te roben la bendición. ¿Puedes creer semejante blasfemia literalmente? Entonces ahora yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos dioses. Porque la Biblia lo enseña, Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo dijo: tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos dioses. Falso. Lee las Escrituras. El Salmo al cual Jesucristo citó habla precisamente de los gobernantes. No eran Dios, eran seres humanos que iban a morir. Y aparte en ese Salmo, si tú quieres citar ese Salmo, Dios los está regañando. Y al final de ese Salmo dice: Él va a llamar a cuentas a todos. Porque hay un solo Dios, un solo Creador y un solo Salvador. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay para con Dios? Uno. Jesucristo, el único que se entregó por nuestros pecados en esa cruz, el único que resucitó entre los muertos, el único que está sentado a la diestra del Padre y el único que intercede por todos nosotros, el único camino para llegar al Padre, el único. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Juan, capítulo 14, versículo 6. Solo hay uno. Solo hay uno. ¿Qué somos nosotros? Su creación. Y cuando Dios les dijo dioses soy, se refiere a ¿qué? A aquellos a los cuales les delegó la responsabilidad de representar a Dios en la tierra, predicando su palabra. ¿Y qué fue lo que hicieron? No vieron por la viuda, no vieron por el huérfano, no vieron por el desvalido. Y Dios los regaña porque no cuidaron, porque no lo representaron bien. Y ahí les dice: van a morir como viles hombres. Y esa autoridad, ese gobierno, van a morir como cualquier otro gobernante. Y yo voy a regir, yo voy a gobernar y voy a juzgar la tierra. El Salmo 82 lo deja claro. Juan capítulo 10. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creed por las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle. ¿Por qué? Porque entendieron muy claro que él estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy igual al Padre, yo soy de la misma naturaleza del Padre, yo soy uno con el Padre. Pues quisieron prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había sido bautizado Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Wow, este versículo grábatelo, y no lo subrayé tristemente, versículo 41. ¿Sabes por qué? Porque así quiero. Que mucha gente literalmente anda buscando las señales y los prodigios. Pero no hay algo más hermoso que tú y yo demos testimonio de Jesucristo. Yo tal vez no hago milagros, ni señales, ni prodigios, pero yo quiero dar testimonio de Jesucristo. Porque esa es la tarea que Jesucristo nos dejó. Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque recibiréis poder. Hablando del derramamiento del Espíritu Santo que sucedió en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Recibiréis poder.
La palabra poder es la palabra dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita. Van a recibir poder, van a recibir el Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a recibir al Espíritu Santo? ¿Para apantallar a la banda con los prodigios y señales y todo? No, ¿sabes qué? Jesucristo lo dijo ahí en Hechos capítulo 1. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todo el mundo. No hay un privilegio más grande que ser testigo de Jesucristo, que predicar a Jesucristo, que dar testimonio de Jesucristo. Ahí ese versículo dice: Juan el Bautista no hizo milagros, no hizo prodigios, nada más regañaba a la gente, le decía: bola de serpientes, arrepiéntanse. O sea, imagínate la congregación de Juan el Bautista el día de hoy. ¿Cuántos miembros tendría? Yo creo que tendría poquitos. Pero aquellos que dicen: vas a ser millonario y vas a tener una casa nueva y un Ferrari y vas a tener un... Que no tiene nada de malo tener cosas buenas, no tiene nada de malo, pero sí tiene todo de malo que eso sea tu corazón, que tu corazón esté sembrado en el hoy y el ahora. Y aquellos mensajes que supuestamente deben de venir de Dios tienen que poner nuestros ojos en lo eterno y no en lo temporal. Pero entonces una congregación donde te dicen: vas a ser millonario, pues no importa, yo no me voy a arrepentir, pero yo quiero ser millonario y voy a ir. Pero una congregación de Juan el Bautista donde dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí. Raza de víboras, le dijo a los sacerdotes, ¿no? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Porque aquí el hacha está lista a la raíz para cortar y echar al fuego a todo que no dé buen fruto. ¿Quién iría a esa congregación? Aquellos que quieran en verdad arrepentimiento, aquellos que quieran en verdad una relación íntima y personal con Jesucristo. Y literalmente, ¿sabes qué? Juan el Bautista no hizo milagros, no hizo prodigios, no hizo sanaciones impresionantes, no predicó a las naciones. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Y Jesucristo mismo habla de él como: entre todos los profetas no se ha levantado un profeta como él. ¿Y sabes lo que pasó? Que aunque no hizo milagros y prodigios, hizo lo que Dios le mandó a hacer: dar testimonio de Jesucristo. Y gracias a que él dio testimonio de Jesucristo, muchos vinieron a Cristo y creyeron en Jesucristo y seguían a Cristo. Ese ministerio yo lo quiero. Tal vez Dios no va a hacer milagros y prodigios y tal vez no voy a hablarle a las naciones, pero me interesa que tú vengas a Cristo. Y que si el yo dar testimonio y predicar a Jesucristo, a este crucificado y resucitado, y que vendrá de nuevo con poder y con gloria para llevarnos a casa. Si yo soy un instrumento de Dios para acercarte a Cristo, ya estoy del otro lado. No hay algo más hermoso que dar testimonio de Cristo. Y yo te invito a que tú des testimonio de Cristo, que tú prediques de Jesucristo. Tal vez conoces poco, tal vez conoces mucho, no importa. El chiste es que hables lo que sepas, no lo que no sabes. Lo que sí sabes, compártelo y da testimonio de Cristo. ¿Dioses somos? No. Somos creación de Dios, del único Dios verdadero. Pero te digo algo, somos hijos por medio de la fe en Jesucristo. Somos hijos del único Dios, creador del universo, el Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, es nuestro Padre. Porque Jesucristo nos ha extendido la bendición de ser hijos a través de la fe en Él. Y ahora tú y yo, como hijos, podemos decirle: Abba Padre, Papito amado. No somos dioses, hay un solo Dios.
Sin embargo, somos parte de esa hermosa familia de la fe. Tenemos un Padre y un Dios en el cual podemos descansar y confiar. No importa la circunstancia, no importa el problema. Tenemos un Dios que nos ama, que pelea nuestras batallas, que lucha por nuestra alma y que quiere que estemos eternamente con Él. Así es que descansa en Él. Él te ama. Él ama a tu familia. Él nos ama. Y la prueba más grande de su amor, mira la cruz. Demos testimonio de Jesucristo en todos lados. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor, por darme el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, de enseñar tu preciosa palabra, Señor. Te pido que tu preciosa palabra caiga en tierra fértil y que nos lleves a dar fruto para tu gloria, Señor. Y gracias por este honor, Señor, de meditar en tu palabra libremente. Te pido por cada persona que está enferma, Señor. Te pido por mi esposa. Te pido por cada persona enferma, Señor. Por esta pandemia, Señor. Yo creo, Señor, que ya estamos en el final del túnel, Señor. Te doy gracias por ese lugar maravilloso que tú nos has prestado en esta tierra, Señor, para establecer tu iglesia. Gracias porque ese lugar es un lugar de oración, es una casa de oración, es una casa de predicación de tu palabra. Gracias por los estudios de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, de niños, de matrimonios. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor, porque tú estás edificando tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que en este tiempo podamos fortalecernos en ti, Señor, y que cuando regresemos presencialmente a ese hermoso lugar, Señor, podamos continuar dándole propósito a ese lugar para tu gloria. Amén. Amén. Que Dios los siga bendiciendo, sigamos orando por las personas que están enfermas y sigamos sirviendo a las personas que están enfermas. Ayudemos, demos una cadena de ayuda. Que Dios los bendiga y ha sido para mí un privilegio, un placer estar con ustedes. Y que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Que Dios los bendiga y no se vayan. Ahorita viene la iglesia de los niños con mi querido Alex y Marta. Les mandamos un fuerte abrazo.